En estos días, el Papa Francisco realizó un viaje apostólico a 3 países en África. Estuvo en Mozambique, Madagascar y Mauricio, y como es costumbre, en su vuelo de regreso dio una conferencia de prensa. Me gustaría leerte la respuesta que dio a una pregunta que le hizo el periodista Jason Drew Horowitz de The New York Times, dándole seguimiento a una pregunta que se le había planteado al Santo Padre en su viaje de ida a África, en la cual se le había presentado una copia de un libro francés que habla acerca de las críticas que se le hacen al Santo Padre en los Estados Unidos. Dándole seguimiento a este tema, el periodista Jason Drew Horowitz preguntó lo siguiente al Papa Francisco. En el vuelo a Maputo, reconoció que estaba siendo atacado por un sector de la Iglesia estadounidense. Obviamente hay fuertes críticas de algunos obispos y cardenales. Hay televisiones católicas y sitios web estadounidenses muy críticos. E incluso algunos de sus aliados más cercanos han hablado de un complot contra usted. ¿Hay algo que estos críticos no entiendan de su pontificado? ¿Hay algo que haya aprendido de las críticas? ¿Tiene miedo de un cisma en la Iglesia estadounidense? Y si es así, ¿hay algo que pueda hacer, un diálogo, para evitarlo? Esta fue la respuesta del Papa Francisco. En primer lugar, la crítica siempre ayuda, siempre. Cuando uno recibe una crítica, inmediatamente tiene que hacer autocrítica y decir, ¿es eso cierto o no? ¿Hasta qué punto? La crítica siempre me beneficia. A veces te hace enojar, pero hay ventajas. De camino a Maputo, uno de ustedes me dio ese libro en francés sobre cómo los estadounidenses quieren cambiar al Papa. Sabía lo de ese libro, pero no lo había leído. Las críticas no provienen solo de los estadounidenses, sino que están en todas partes, incluso en la curia. Al menos los que te lo dicen, tienen la ventaja de la honestidad para decírtelo. No me gusta cuando las críticas se hacen por debajo de la mesa. Te sonríen mostrando los dientes y luego te clavan el puñal por la espalda. Eso no es justo, no es humano. La crítica es un componente fundamental, y si su crítica no es correcta, usted está preparado para recibir la respuesta y hacer un diálogo y llegar al punto correcto. Esta es la dinámica de la verdadera crítica. En cambio, la crítica a gotas de arsénico, de las que hablábamos en relación con este artículo que le di al padre Rueda, es un poco como tirar la piedra y esconder la mano. Esto no es necesario, no ayuda. Ayuda a pequeños grupos cerrados, que no quieren escuchar la respuesta a las críticas. En cambio, una crítica justa, creo esto y esto, está abierta a la respuesta. Esto construye, ayuda. Frente al caso del Papa, no me gusta esto del Papa, lo critico. Hablo, hago un artículo y le pido que responda. Es justo. Hacer una crítica sin querer escuchar la respuesta y sin hacer el diálogo no es amar a la Iglesia. Es ir detrás de una idea fija, cambiar al Papa o hacer un cisma. Esto está claro, siempre una crítica leal es bien recibida, al menos por mí. Segundo, el problema del cisma. En la Iglesia ha habido muchos cismas. Después del Vaticano I, por ejemplo, la última votación, la de la infalibilidad, un grupo cismático abandonó y fundó los antiguos católicos para ser realmente honestos con la tradición de la Iglesia, honestos entre comillas. Luego encontraron un desarrollo diferente y ahora hacen las ordenaciones de mujeres. Pero en ese momento eran rígidos, se pusieron detrás de una ortodoxia y pensaron que el concilio estaba equivocado. Otro grupo se fue en silencio, pero no quiso votar. El Vaticano II tuvo estas cosas entre las consecuencias. Quizás el más conocido de los desprendimientos postconciliares es el de Lefebvre. Siempre existe la opción cismática en la Iglesia, siempre. Pero es una de las opciones que el Señor deja a la libertad humana. No le temo a los cismas, rezo para que no existan, porque está en juego la salud espiritual de mucha gente. Que haya diálogo, que haya corrección si hay algún error, pero el camino del cisma no es cristiano. Pensemos en los comienzos de la Iglesia, cómo se inició con muchos cismas uno tras otro, arrianos, gnósticos, monofisitas. Les voy a contar una anécdota. Fue el pueblo de Dios el que salvó de los cismas. Los cismáticos tienen siempre una cosa en común: se separan del pueblo, de la fe del pueblo de Dios. Y cuando en el concilio de Éfeso se habló de la maternidad divina de María, el pueblo, esto es histórico, estaba a la entrada de la catedral cuando los obispos entraron para hacer el concilio. Estaban allí con palos, se los mostraron a los obispos y gritaron: Madre de Dios, como diciendo, si no haces esto, te estamos esperando.
El pueblo de Dios siempre se adapta y ayuda. Un cisma es siempre un desapego elitista provocado por una ideología desprendida de la doctrina. Es una ideología, quizás justa, pero que entra en la doctrina y la separa. Por eso rezo para que no haya cismas, pero no tengo miedo. Este es un resultado del Vaticano II, no de este o aquel papa. Por ejemplo, las cosas sociales que digo son las mismas que las de Juan Pablo II, las mismas, lo copio, pero dicen el papa es comunista. Las ideologías entran en la doctrina, y cuando la doctrina se desliza en las ideologías, existe la posibilidad de un cisma. Está la ideología de la primacía de la moral ascética sobre la moral del pueblo de Dios. Los pastores deben guiar al rebaño entre la gracia y el pecado, porque la moralidad evangélica es esta. En cambio, una moral de tal ideología pelagiana te lleva a la rigidez, y hoy tenemos muchas escuelas de rigidez dentro de la iglesia, que no son cismas, sino caminos cristianos pseudo-cismáticos que terminarán mal. Cuando se ven cristianos, obispos, sacerdotes rígidos, detrás de ellos hay problemas, no hay santidad del Evangelio. Por eso debemos ser mansos con las personas que son tentadas por estos ataques. Están pasando por un problema, debemos acompañarlos con mansedumbre. Pues esta es la opinión del Papa Francisco acerca de las críticas que se le hacen, sobre todo, o en concreto, dado que la pregunta fue puntual, en concreto las críticas que recibe el Papa desde los Estados Unidos, y también su opinión acerca de los posibles cismas en los que se puede caer cuando un grupo decide desacatar por completo al Papa y hacer un grupúsculo independiente y separado de la Iglesia Católica. Soy Mauricio Pérez, estas son Semillas para la Vida. Ya puedes escuchar Semillas para la Vida en Spotify, también en SoundCloud, iTunes, iVoox, Facebook, Twitter, YouTube, TuneIn Radio y en nuestro sitio semillasparalavida.org. ¿Te gustaría sacarnos al aire en tu estación de radio católica? Escríbenos, apasionate por nuestra fe.